Buenas noches, señores y señores, compañeros de los tres distintos partidos políticos. El motivo de esta reunión es para darle el mensaje sobre mi propuesta que tengo en proyecto para nuestro municipio. Y voy a ser breve. Son pocas las propuestas. A veces ponemos varias propuestas y a veces se quedan a medias, ni una se resuelve. Entonces, mi propuesta de proyecto es la administración, una de ellas que es el factor más importante cuando llega un candidato y se llega a lograr la victoria. Entonces, a veces, pues desgraciadamente vemos que no se aplican de acuerdo a todas las regidurías, a cada personaje que le corresponde. Voy a ser breve, como hace rato les decía, y decirles una de mis propuestas es la administración pública. En la administración pública es donde se debe tener más cuidado para tener éxitos con fines de planes de trabajo. Una de ellas es la regiduría de Hacienda, me estoy refiriendo. Otra, la de obras públicas. La de obras públicas que nuestro municipio requiere en sus alrededores, que hacen falta por concluir. Entonces, es una de las más prioridades que tengo en mi proyecto. En educación, yo les daría un mensaje a todos los maestros, alumnos, de todos los 3 o 4 niveles que existen en nuestro municipio, desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. La propuesta que tengo en mente es captar becas para los mejores alumnos de cada nivel educativo, que hoy en la actualidad, pues al menos aquí en San Gabriel, pues no tengo conocimiento si alguno de los muchachos sobresalientes cuente con una beca. Ahora, si hablamos en el sector salubridad, en el sector salud, se debe vigilar y estar atrás de ellos en el centro de salud, un médico las 24 horas, porque por lo que he visto, que el médico que trabaja en el centro de salud llega a las 9, a las 8 o 9 de la mañana, y a veces en las tardes ya no hay servicio. Me ha tocado llevar gente allá, a veces por vacunación o X cosa. Se da uno cuenta de que son prioridades que no se llega a cubrir. Eso es en la cuestión administrativa. Eso yo lo digo que no cuesta, es ponerse las pilas